Buenos días, profesor. Nuestro equipo se compone por Evelyn Larriaga, Teresa Pacheco, Cintia Santiagos y Camila Vargas. Hoy presentaremos el estudio de caso correspondiente a la Solemne 2. JC es un estudiante de 8 años y que cursa tercero básico. El profesor detalla las siguientes conductas del estudiante. Se distrae constantemente, conversa en muchas oportunidades con sus compañeros, olvida las instrucciones que se le entregan y responde sin tener concordancia a su mensaje. Si fracasa en la tarea, no continúa y no verbaliza lo que siente, solo llora. Desde la perspectiva de la madre podemos detallar lo siguiente. Al estudiante le cuesta organizarse. Es sensible y empático cuando entiende la situación. JC demuestra miedo al no ver a sus padres cerca, salvo en la escuela. En base a ciertas conductas que demuestran alteraciones en el dominio afectivo y cognitivo y cómo estas afectan en el proceso de enseñanza-aprendizaje de JC, se puede especificar que en el área afectiva o también denominada socioafectiva, el estudiante no tiene mayor relación con sus compañeros ni con su profesor, porque no hay un vínculo afectivo entre ellos. Existe un apego profundo hacia sus padres, expresando un constante miedo al no verlos de cerca, salvo en la escuela. Escasa motivación intrínseca hacia cualquier actividad, ya sea en la escuela o en el hogar. Se muestra una baja autonomía y mucha dependencia hacia sus padres. Y los compañeros no juegan en muchas ocasiones con él porque él es muy brusco y es muy dominante en sus constantes juegos. Ligado al área cognitiva, se logra disuadir ciertas conductas que detallan alteraciones. Dichas conductas son distracciones constantes en la sala de clases, no retiene información y la olvida fácilmente. Sus respuestas no son concordantes o no son pertinentes a lo que se le está preguntando. No logra verbalizar sus emociones y solo llora. Es por esto que se ven ciertas funciones ejecutivas descendidas, tales como atención, concentración, memoria, psicomotricidad, percepción, pensamiento y también lenguaje. Al presentarse barreras tanto en el área afectiva como en el área cognitiva, es evidente que su proceso de enseñanza-aprendizaje se verá perjudicado o será más tardío, ya que es imprescindible tanto el crecimiento emocional como conceptual. Es decir, al favorecer el desarrollo de habilidades personales y sociales, se puede generar un vínculo de confianza tanto en JC como en sus compañeros y profesor, forjando así un ambiente óptimo para el aprendizaje de ellos y trabajando de forma paralela en el fortalecimiento o la estimulación de las funciones ejecutivas, las cuales son imprescindibles para poder realizar cualquier tipo de tarea, no solo en la escuela, sino a lo largo de su vida. JC, en primer lugar, es la corteza prefrontal, donde se evidencia su baja atención, mala organización y planificación de sus tareas y acciones. Presenta dificultad en ejecutar tareas escolares, le dificulta vetar sus impulsos, ajustar su conducta de acuerdo con la situación que se encuentra y la mala toma de decisiones. En el lóbulo frontal se ve descendida su concentración, resolución de problemas y alteración en su comportamiento y pensamiento. Por otro lado, nos encontramos con los ganglios basales, que implican que su control de impulso se ve afectado al coordinar o filtrar la información que llega de otras regiones del cerebro a inhibir las respuestas automáticas. Se observa que en JC no logra recordar indicaciones, registra un bajo rendimiento y carece de herramientas para responder interrogantes, por lo que se aprecia que se encuentra implicado el hipocampo, afectando a su memoria y aprendizaje. Por otro lado, también tenemos el sistema límbico, que está relacionado con la gestión de emociones y la motivación. Además, la ansiedad y el miedo a separarse de sus padres pueden estar relacionados con la activación excesiva de la amígdala, una estructura cerebral asociada a las respuestas emocionales y al estrés. Se debe destacar que las áreas del cerebro están relacionadas, por lo que al encontrarse alguna con alteración afectará a la otra, ya que el cerebro trabaja como un todo. Tras el análisis del caso de JC, se constata una clara falta de planificación y organización general en sus acciones. Esto evidencia que algunas de las principales funciones ejecutivas se encuentran afectadas. Lo primero es la atención, ya que JC se distrae con facilidad. La inhibición. Sus conductas en general son impulsivas y responde sin pensar. La memoria de trabajo, presentando dificultad para recordar instrucciones aun habiendo transcurrido un corto tiempo desde que fueron dadas. La flexibilidad. Esto se demuestra cuando se frustra y no le gusta recibir ayuda.
Algunas de estas situaciones mencionadas también reflejan descendidas la automotivación, autocontrol y perseverancia. Dado que el cerebro y sus funciones trabajan de manera interconectada, las dificultades no solamente se presentan a nivel de aprendizaje, también las relaciones con los pares y los problemas de conducta. Se observan notables funciones cognitivas descendidas tales como la percepción, la memoria, la atención y la resolución de problemas, las cuales son fundamentales en el proceso de aprendizaje. De acuerdo con la teoría de Feuerstein, en JC se puede identificar varias deficiencias cognitivas afectadas, tales como: en entrada, tenemos la percepción borrosa y confusa, ausencia de o de las herramientas verbales receptivas que afectan a la discriminación como objetos, sucesos, relaciones sin etiquetas apropiadas. En segundo punto tenemos la elaboración, que implica la estrechez del campo psíquico, ausencia o deterioro de la ansiedad para buscar una evidencia lógica, ausencia o deterioro de la conducta de planificación. Y por último tenemos la salida, el cual especifica dificultades para proyectar relaciones virtuales. El profesor se ve enfrentado a diversas situaciones que generan dificultades para el correcto desarrollo de su clase. Lo primero tiene que ver con el clima de aula y el manejo del comportamiento de sus estudiantes en ella. La conducta disruptiva de JC puede llegar a provocar que otros estudiantes se distraigan y generar situaciones de inatención y desorden. También, otra dificultad es la falta de estrategia, que le permitan dar respuesta adecuada a las necesidades educativas especiales que presenta JC y que dificultan la precisión de los aprendizajes. Por último, el docente no ha logrado establecer un vínculo emocional con el estudiante, por lo que no logra motivarlo ni comunicarse efectivamente con él. Esto puede llegar a afectar incluso la propia motivación intrínseca del profesor por enseñar, frustrándose y demostrando decepción personal por su labor. Algunas de las estrategias que pueden ser aplicadas por el profesor de JC son establecer normas de clase claras y pertinentes al contexto. Estas deben ser recordadas en cada inicio de clase y, de lo posible, expuestas en lugares visibles de la sala. Iniciar las clases exponiendo la ruta de aprendizaje. Esto permitirá anticipar a JC y a todos sus compañeros respecto a lo que se realizará en ella. Ubicar a JC en un lugar estratégico dentro del aula, evitando distractores, luz o sonidos que pudieran distraerlo. Implementar pausas activas y ejercicios de mindfulness durante la jornada escolar. Además, se puede incorporar ejercicios de gimnasia cerebral y desafíos mentales que fortalezcan las conexiones sinápticas de JC que le permitan tener una mayor concentración durante el desarrollo de la clase. Fraccionar tareas. Realizar cambios de actividades frecuentes para mantener la atención del estudiante. Y por último, se le sugiere al profesor fortalecer su formación profesional a través de cursos y capacitaciones orientados a la respuesta a la diversidad, neurociencias y necesidades educativas especiales. Para complementar las estrategias propuestas para JC, el establecimiento deberá realizar una evaluación interdisciplinaria para saber cuál es el nivel académico en el que se encuentra el estudiante, cuáles son sus debilidades y fortalezas con el fin de poder potenciarlas, partiendo con la realización de una entrevista al apoderado para recabar información relevante. Por otra parte, el estudiante deberá ser derivado a un especialista para ser evaluado con el fin de tener un diagnóstico claro y saber también si se requiere un tratamiento farmacológico para complementar la intervención que se realice en el colegio. También es importante que la intervención propuesta para JC sea informada a todos los profesionales que trabajen directamente con él. El trabajo que se realice con JC debe ser un trabajo transversal, ya que es necesario que las rutinas y actividades diarias también sean implementadas en el hogar. Para poder intervenir el área emocional es de suma importancia derivar a JC con un psicólogo para enseñarle a reconocer sus emociones, que las logre verbalizar y expresarlas de la mejor manera. Es importante que se trabaje con JC la tolerancia a la frustración y el control de impulsos con el fin de extinguir los desbordes emocionales. Para mejorar el autocontrol es necesario que existan normas claras en el aula y en el hogar
para interiorizar las normas se facilita si hacemos partícipe a JC de la definición de las mismas. Pero antes de abordar cualquier estrategia metodológica para propiciar el autocontrol, es imprescindible validar las emociones que ha provocado una respuesta incontrolada. Por otra parte, para propiciar el desarrollo de las competencias de autoconciencia y autocontrol, se propone una serie de actividades mencionadas anteriormente con un formato lúdico y que tienen como eje común la relajación y la reflexión. Dentro de estas podemos encontrar pausas activas y ejercicios de mindfulness. La práctica de estas actividades de manera diaria contribuirá a crear hábitos de autocontrol de impulso y regulación de emociones, que irán progresivamente incorporándose en sus rutinas y de igual manera sirven para trabajar con todo el curso en general. A partir de todo el análisis descrito anteriormente, se puede concluir que debido a la conducta reiterada del estudiante, todo el alumnado se ve afectado al distraerse con él. De igual forma, se puede especificar que al no haber un vínculo emocional entre docente y estudiante, este no logra captar el interés de JC, por lo que no hay un trabajo constante para fortalecer las funciones ejecutivas que se encuentran descendidas, tales como atención, memoria, pensamiento o lenguaje. En base al área socioafectiva, aún hay ciertas aptitudes que no están fortalecidas, lo que se evidencia en la falta de habilidades sociales y personales, así como también la dependencia total hacia los padres, conductas disruptivas tanto en la sala de clases como en su hogar. Todo lo mencionado anteriormente evidencia una falta de estrategias por parte del docente, y es que este último no diversifica según las necesidades de JC o de todo el alumnado. Y es a causa de esto que se establece una propuesta relacionada con el uso de distintas estrategias que podrían relacionar con el DUA en el aula, tomando en cuenta toda clase de adecuación pertinente a cada necesidad educativa. No obstante, se debe mencionar que aún hay limitaciones en el sistema escolar, y es que se visualiza un total abandono hacia los docentes y su continua formación, ligado a la atención de las necesidades educativas especiales. Damos por finalizada nuestra presentación. Espero que le haya gustado y que se encuentre muy bien.